El otro día me acordaba de la prédica de Santi, de hace unos meses atrás, cuando él compartía de ser un cristiano genuino, ¿no? Verdadero. Y ponía este ejemplo de la chomba, la coste, ¿no? Porque me fui a comprar un suéter y me acordaba, ¿no? De la coste, más calidad. Y este suéter es XL. Digo, no puede ser, es increíble. Lo invito a que después lo corroboren. Se nota que se cansó el fabricante y puso 5XL para no poner tantas X. Y yo digo, ¿qué calidad debe ser este suéter con tantas X? Dicen que después de los 40 se cumple la palabra que la gloria postrera será mayor que la primera. Bueno, como para romper el hielo. En el capítulo 16 de Mateo, Jesús hace distinciones penetrantes entre los príncipes religiosos, en este caso los fariseos, los saduceos y sus discípulos. Estas personas, los príncipes religiosos, estaban constantemente hostigando a Jesús y tentándolo y poniéndole trampas, ¿no? Querían que pise el palito en algún momento, porque ellos no creían que Jesús era el Mesías como la mayoría de los judíos hasta ese entonces y muchos hoy en la actualidad también. Ellos creían que era un impostor Jesús. En un momento estas personas, los fariseos y los saduceos, le piden a Jesús que les muestre una señal del cielo. Y Jesús les dice, ustedes son buenos meteorólogos, saben distinguir el aspecto del cielo, pero no saben discernir las señales de los tiempos. Luego le dice, esta generación mala y adúltera demanda señal y señal no le será dada. Haciendo alusión a su muerte, que iba a estar 3 días en el corazón de la tierra, y a su resurrección. Y lo compara con la señal de Jonás, diciendo que Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez y luego, pudo salir y fue hacia Nínive, ciudad donde no quería ir al principio. Siempre hostigaban, con preguntas buscaban pleito. Pero estos príncipes religiosos no podían discernir que Jesús realmente era el Cristo por su incredulidad y dureza de corazón. Luego comenta esta historia que los discípulos se habían olvidado de traer pan. Jesús le dice, mejor cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y los discípulos pensaban que le decía lo de la levadura porque se habían olvidado de traer pan. Bueno, Jesús les reprocha su poca fe y les recuerda que el pan para él no sería nada porque había alimentado en otra ocasión primero a 5.000 personas y luego a 4.000, sin contar mujeres y niños en las 2 ocasiones, y había sobrado comida. La levadura era un símbolo de maldad, de falsas doctrinas. En Lucas 12:1 es relacionada con la hipocresía de los fariseos. En Gálatas 5:9, Pablo les advierte a los gálatas sobre los falsos maestros, sobre esta doctrina de la ley, ¿no? Que se había mezclado en la iglesia de Galacia, en esto que éramos salvos por obras, que mezclaban viejas costumbres de los judíos con la gracia, ¿no? Y Pablo usa este término diciendo un poco de levadura fermenta toda la masa. Esa falsa doctrina contaminaba a los discípulos, advertía de esto. Mateo 16, del 13 al 19. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre,
sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Le puse como título a esta charla: el propósito se le revela a los íntimos. Muchas veces Dios nos quiere hablar, pero nosotros estamos distraídos con otras cosas. Muchas veces Dios nos quiere revelar su voluntad, pero nosotros no nos detenemos ni un instante a escucharlo. La voz de Dios se escucha en constante intimidad y relación con Él. Para que Dios traiga revelación a mi vida, mi corazón debe estar sensible a su voz. Ser un íntimo de Jesús es un ida y vuelta. Yo le hablo, Dios me habla, lo contemplo y le adoro, Él me llena y me bendice. Pedro recibe la revelación de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le declara a Pedro su propósito. Si soy un íntimo de Jesús, Él me va a revelar su propósito para mi vida, el motivo para el cual nací y estoy en esta tierra. Hace poco hablaba con una persona de casi 80 años y tristemente esta persona me decía: la verdad no sé para qué estoy en la tierra. Qué triste es eso, ¿no? Pero qué triste, siempre pienso en mi vida, si me llego a apartar, no llego a dar ese tiempo a Dios, a poder escucharlo, a poder obedecer. Qué triste sería para mí como cristiano, que me podría pasar, llegar a esa edad sin haber cumplido el propósito para el cual fui creado. A mí mis padres no me querían tener, pero Dios sí quería que nazca. ¿No? Cuando uno comprende esto, su vida cambia. Porque el propósito es el que nos sostiene muchas veces en las pruebas. La intimidad con Dios, la búsqueda de Dios, yo cargo combustible y tengo reserva para los momentos difíciles. ¿Vieron que a veces dicen disfrutar los momentos buenos para cuando después vienen los malos, ¿no? Como que te preparan. Acá no es así. Yo tengo que llenar el tanque de la presencia de Dios para poder seguir esta vida, porque si no, se vuelve una vida chata, opaca y sin sentido. Así como en aquel entonces había levaduras, falsas doctrinas, de estos pasajes que ahora vamos a ver, también derivaron falsas doctrinas y hasta herejías. Luego más adelante lo vamos a ver. Versículos del 13 al 15. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otro Elías, y otro Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: vosotros, ¿quién decís que soy yo? Jesús pregunta a su grupo, a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Silencio. Ellos todavía no sabían quién era Jesús. Hacía más de 2 años que caminaban con Él. Ninguno lo puede declarar, ni tampoco la gente que había estado con ellos, que Jesús le pregunta: ¿quién dice la gente? No, tampoco. Uno dice que sos un profeta, tal o cual, excepto Pedro. No saber quién es una persona es porque no la conozco mucho o realmente la desconozco totalmente. Por ejemplo, va un hermano de la iglesia a preguntar por el barrio quién es Gerardo. Mira el ejemplo que pongo. Y lo que le voy a relatar es verdad, son cosas que me han dicho a mí y le han dicho a mi familia. Algunos dicen: Gerardo es el hijo de Hugo, de Estela, hermano de Hugo también, el hermano. Otros pueden decir: Gerardo cambió, me lo han dicho a mí esto, cambiaste una adicción por otra. Antes eras adicto a las drogas y ahora sos adicto a la religión. Me lo dijo una chica que conocí hace un montón con su marido, que le estaba predicando el evangelio. Así que se creó un clima un poquito adverso. También dicen: la verdad, el cabezón cambió. A lo que era antes, hoy el día y la noche. Ahora, si vamos un poquito más íntimo, le preguntan a mi mamá: Estela, ¿quién es Gerardo? Y mi hijo estaba enfermo y ahora está sano. Probé de todo tipo de tratamientos con él, lo llevé a todos lados, a todos los profesionales,
Costó, pero Jesús lo sanó. Mi hijo vivía una vida vacía, sin sueño ni propósito, pero ahora encontró a Jesús y su vida cambió y tiene un propósito. Vamos un poquito más íntimo, Romina. Romina diría, la verdad que a mi marido le costó, me hizo renegar, pero me casé con él porque fue un propósito de Dios, pero valió la pena, porque él ahora ama y sigue a Jesús. El verdadero testimonio sobre una persona lo revelan solo los más íntimos. Por ejemplo, las fuentes para elaborar un documental mayormente las sacan de familiares o amigos íntimos de los más cercanos. ¿Vieron cuando hacen un documental de estos personajes famosos? Van y entrevistan en el barrio, entrevistan al almacenero, entrevistan al amigo que se crió con él, a su familia. El Espíritu me revela la persona de Jesucristo, me revela su palabra y su propósito. Verso 16, Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro es un personaje de la Biblia que me encanta, ¿no? Es un poco impulsivo, ¿no? Metía la pata, me hace acordar en algunas cosas a mí. No por la fe, por las metidas de pata. Pero investigando un poco en la Biblia vemos que Jesús no tenía preferidos, pero tenía íntimos. Mayormente en los milagros más poderosos, con él estaban Pedro, Jacobo y Juan. Pero Pedro es uno de los protagonistas principales. Por ejemplo, Pedro estaba cuando Jesús resucita a la hija de Jairo. Fue el mismo que se animó a andar sobre el mar cuando todos estaban asustados pensando que el Señor era un fantasma. Fue el que estuvo en el monte de la transfiguración y dijo, hagamos tres chozas, ¿no? Una para Jesús, otra para Elías y otra para Moisés, y quedémonos vivir acá que está la gloria de Dios, estaba la misma presencia de Dios. Pedro fue el mismo que también discute con unos soldados porque le decían, tu maestro no paga impuestos. Pedro se enoja y Jesús lo manda a sacar un estatero de la boca de un pez, dinero, para que pague los impuestos. Fue, obedeció y lo hizo. Es el mismo que dijo, Señor, pesqué toda la noche, pero en tu nombre voy a echar las redes. Fue el mismo loco que dejó que Jesús sane a la suegra. Bueno, una bromita, una broma argentina. Cuando vienen a prenderlo, Pedro sale con una espada y le corta la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Fue el mismo que negó al Señor y luego lloró amargamente, tuvo convicción. Fue el mismo que cuando Jesús aparece a la orilla del mar resucitado, se dio cuenta que era Él, se ciñó, se vistió y se tiró a toda velocidad nadando para ir a buscar a su maestro. Y esto me mató. Cuando el Señor resucita, María y María Magdalena van esa mañana a ver la tumba estaba vacía y se aparece un ángel. Y el ángel le dice, dile a los discípulos y a Pedro que Jesús resucitó. Pedro verdaderamente era conocido en el cielo. Estas evidencias y muchas otras nos muestran que Pedro era un hombre muchas veces torpe, osado, era valiente, era impulsivo. Pero también vemos que Pedro amaba a Jesús y que era un íntimo de Jesús. La intimidad me acerca más y más a la verdad de quién es Jesús. En la intimidad conoces, como dijimos anteriormente, realmente una persona. Cuando Felipe va a buscar a Natanael y le dice, hemos hallado al Mesías, Natanael todavía no conocía al Señor. ¿Quién es? Jesús de Nazaret. ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Natanael no lo conocía. Estaba el mismo Dios en la tierra. En cambio, María, su madre, cuando todavía no era la hora, no había comenzado su ministerio, en el libro de Juan, en las bodas de Canaán, se había acabado el vino, y María le dice, hijo, convertí el agua en vino. Eso no se le pide a cualquiera. María sabía quién era Jesús, porque era íntima, era su madre. La intimidad nos da conocimiento de las verdades espirituales. Puedo venir a la iglesia, cantar, alabar, pero no ser un íntimo. Gracias a Dios mis pastores me enseñaron siempre, todo lo que necesité, buscarlo de rodillas.
Aun cuando me equivoqué y caí, me levanté de rodillas. Ellos me decían, cuando estés tentado, cuando tengas angustia, cuando estés sufriendo, busca a Jesús de rodillas. Una vez estaba el pastor Rubén acá, y después de un culto yo vivía de las oraciones de los pastores, ¿no? Me hacía Eliseo, dame la doble porción, me le pedía a todos, pero bueno, Rubén sonríe ese día y me dice, Gerardo, vos también podés orar. Y ese día me enseñó que yo no tenía que depender de los demás, que yo tenía que tener una relación con Jesús, que era el único que podría sanar y salvar mi vida. Los demás me bendecían, lógico, pero mi relación tenía que ser con Jesús. Gracias a Dios lo aprendí en los primeros años de caminar con el Señor. La intimidad con Jesús te hace dependiente de Él. Allá por los años 2011 al 2014 trabajé en una empresa que había muchos judíos y hablábamos de Jesús. Yo iba y les contaba el testimonio, predicaba. Y ellos decían que Jesús fue un revolucionario. Otros decían que era un maestro, era un profeta. Otra mujer me dijo, Moisés es nuestro Señor. Digo, no, ya está, es muy fuerte. Hay personas que nombran a Jesús, pero no saben quién es en realidad. Personas que dicen Jesús a la distancia, pero no en la intimidad. ¿Qué es para nosotros Jesús? Es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro sustentador, es nuestro Padre, nuestro consuelo y podríamos decir un montón de cosas más, nuestro todo. Puse acá para resumir. Jesús es mi todo, Él lo llena todo y todo existe por medio de Él y para Él. Se trata de intimidad y entrega. Si Jesús es mi Señor, me esfuerzo por obedecerle en todo. Si Jesús es mi Salvador, le adoro en gratitud todos los días de mi vida. Si Jesús es mi sustentador, confío en que siempre su provisión vendrá. Porque Dios es mi Padre, lo amo como tal y lo respeto. Como Jesús es mi consuelo, le cuento todo lo que me pasa y recibo su amor. Jesús es mi fuerza, mi socorro, lo busco en oración y en su palabra todos los días de mi vida. Los demás discípulos todavía no sabían en realidad quién era Jesús, pero Pedro sí. Le voy a contar un testimonio de una señora que está acá. Mi mamá, cansada de dar vuelta conmigo allá por el año 2002, entra conmigo a la iglesia y hacían el llamado, ¿no? Vengan, arrepiéntanse, el llamado para aceptar a Cristo. Y me decía, dale, pasá, arrepentite. Esta misma Estela que ustedes conocen era la madre Estela de mármol en ese momento. No había pecado, no había maldad. Pero cuando ella tuvo la revelación, esto soy testigo yo, y entendió quién era Jesús y se vio delante de Dios, yo le puedo asegurar que estuvo llorando de 3 a 4 meses. Pobre Alberto venía con Hilda todos los días, ahora suelta, estaba porque mi mamá había hecho yoga, control mental, meditación trascendental, y le oraban de noche, le oraban de día. Pero ella en un momento entendió quién era Jesús y era la primera en pasar para arrepentirse. Luego de la confesión de Pedro en el versículo 17, Jesús le responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Busqué una definición simple, en realidad dos, las recorté un poquito, de revelación. Manifestación de una verdad secreta u oculta. Jeremías 33:3, ese famoso pasaje. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. La revelación es la comunión de Dios con sus hijos, es la guía que llega a través de varios medios según las necesidades y circunstancias de cada persona. Toma mate. Los versículos 18 y 19 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La intimidad me lleva a la consagración y la consagración a la revelación. 1. Pedro recibe revelación del cielo por su fe e intimidad con Jesús. 2. Pedro confiesa que Jesús es el Hijo de Dios.
3. Jesús confirma a Pedro delante de sus discípulos y le revela su propósito. Yo siempre me preguntaba al leer este pasaje, ¿por qué a los demás no le revela su propósito y a Pedro sí? Después luego lo comprendí y es lo que estamos desarrollando ahora, porque Pedro era un íntimo de Jesús. El poder de la confesión. Hace muchos años yo trabajaba en horario rotativo y venía tarde, era como la 1 de la mañana caminando, me había quedado sin colectivo por la estación de Mármol. Y veo venir 8 o 9, no recuerdo bien, de 7 a 9 muchachos en cuero, dije, me puse a orar, los veo de acá 1,5 cuadras, yo venía caminando por Vinón, del otro lado de la estación. Empiezan a hablar entre ellos y se empieza a hacer ya un embudo. Y dije, listo, estoy puesto, como decimos en el barrio. Tenía un reloj lindo que me habían regalado, que no era caro, pero era llamativo, era cuadrado, grandote. Era cuando empezaban los relojes grandotes. Vení, me dicen, y me empiezan a acercar, ¿no? Yo dije, uy, listo. Siento algo que me pincha y algo que me ponen acá. Yo deduzco, no miré, estaba oscuro, que era un cuchillo, una sevillanita y un arma. Dale, me empiezan a sacar el reloj. Digo, uy, yo tenía bolseguía, aparte estaba vestido todo de negro. Y en un momento miro la calle y digo, salgo corriendo. No sabía qué hacer. Son fracciones de segundo que tendés a desesperarte. En un momento vino fe. ¿Y saben lo que hice? Los miro y les digo, mirá, Jesucristo es mi Señor y ustedes a mí no me van a hacer nada. Hermanos, delante de Dios, les digo, empezaron a hacer así. Me miraban. Uno se puso a llorar apartado. Había estado internado en un hogar cristiano y me empieza a contar. El otro me dice, che, no me mandés la policía para ahí. Les terminé predicando el Evangelio. Hay poder cuando confieso a Jesucristo. Cosas suceden. Cuando proclamo el nombre de Jesucristo suceden cosas en lo espiritual. En el nombre de Jesús cambian circunstancias. Cuando nombro a Jesús, huyen los demonios. En el nombre de Jesús se sanan los enfermos. En ese mismo trabajo había un camionero que le decían el Tano, un Tano, perdón Alberto, bruto, no por usted, no por todos los italianos, ese Tano era, no ofendiendo a los italianos, este era camionero rústico, petizo, le faltaba un dedo, le faltaban los dientes. Y yo le hablaba, cortala, chiquito, me decía con Jesús, cortala. Y un día viene Rengo. Vos con Jesús me tenés cansado, ¿quién es Jesús? Y yo manejaba un yale, ¿vieron? Algunos le dicen Zampi, otros yale. Y estábamos a full, era la pista del aeropuerto y yo tenía que descargar de un camión, ir cargando y que fijarme que no haya vuelo, que no se cruce nadie atrás. Y dice, che, chiquito, tu Jesús, ¿me puede sanar la pierna? Me cansó. Agarré, paré el yale, me bajé, le digo, si vos sanás, ¿creés? ¿Te entregás a él? Sí. Perdón, le digo, si Jesús te sana, ¿vas a creer? Sí. Le agarré la rodilla y digo, en el nombre de Jesús te declaro sano y me fui a trabajar porque tenía el Zampi en el medio del paso, de la calle. Y lo veo por el espejo mientras que empezó. ¿Qué pasa? Y así saltaba y los demás lo miraban. Dice, chiquito, no me duele más. Le digo, esperá que ahora terminamos y vas a hacer una oración. Bueno, no me la iba a perder. Y después el Tano aceptó al Señor. Estando en el centro de rehabilitación, hacía 4 años que no oraba por un enfermo. Me llama Romina que una tía tiene cáncer de mama, que está desesperada, Margarita, de Bernal. Digo, mirá, Romy, salgo, yo estoy en casa viernes, sábado y domingo, arreglá un día con tu mamá y vamos. ¿Qué sé yo? Vamos. Llegamos a la casa, empiezo a hablar de Jesús, todos escuchan, y la tía se pone a llorar. Y veo que había fe en ella, ¿no? Y me acerco y le digo, Jesús te ama, empiezo a hablar, le tomo la mano porque nos teníamos que ir ya. Digo, yo te declaro sana en el nombre de Jesús, te bendigo. Esta mujer lloraba, porque es la obra de Dios. Nosotros no tenemos nada que ver. Jesús es especialista cuando ve, sobre todo un incrédulo, y un corazón dispuesto para hacer un milagro cuando le recibe, cuando hay fe. Por eso en las campañas hay tanto milagro. No es el ungido, es el Espíritu Santo, es Dios mismo que ve la necesidad y se revela a la gente. Al tiempo me llaman que la tía de Romy estaba sana. Cuando confesamos, cuando decimos el nombre de Jesús, suceden cosas.
Ahora vamos a entrar un poquito en turbulencia con esto cuando hablábamos de la falsa doctrina de la levadura, porque de estos pasajes nacen falsas doctrinas que las vamos a derrumbar ahora. Jesús revela a Pedro su propósito. Había fe e intimidad, llegó la revelación y el propósito. Versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro del griego, Petra, piedra o roca. La religión oficial de estos pasajes se basaron en dos doctrinas importantísimas que son erróneas, sin bases ni históricas ni bíblicas. La primera dicen que Pedro, fue el primer papa, sobre el cual se edificó la iglesia de Roma. Sabemos bien que Pedro fue un líder, un referente muy importante para los cristianos en ese entonces, para nosotros también, pero él era un apóstol, que quiere decir enviado. Él había sido enviado por Jesús, era un discípulo, no fue un papa. El enviado no es mayor que el que le envió y el discípulo no es mayor que su maestro. Jesús dijo que haríamos cosas mayores que él, pero que nunca seríamos mayor que él. Una vez cuentan que a Carlos Anacondia lo presenta un pastor, una multitud, dice: acá presentamos al gran siervo de Dios. Dice: perdóneme, pastor, soy un pequeño siervo de un gran Dios. Cuando Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, se refiere a Jesús mismo, no a Pedro. La iglesia en Roma no se funda por Pedro. En los años 70 el emperador, Pompeyo, invade Jerusalén, que ahí se produce la destrucción de Jerusalén, que fue profetizada por el Señor, y lleva cautivo gran número de judíos. Este emperador permitía a los judíos que había cautivado en Roma celebrar sus fiestas religiosas y por ende les permitía en cada fiesta ir a Jerusalén. ¿Qué pasó después? El día del Pentecostés, cuando Pedro da ese discurso tremendo, que son todos llenos del Espíritu Santo, que hablaban en lengua, que decían que estaba borracho, en esa multitud había muchos de los que estaban cautivos en Roma. Muchos de ellos volvieron a Roma contando lo que había sucedido y predicando el Evangelio. Así nace la iglesia en Roma. Primera de Pedro 2, del 4 al 6. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Piedra angular o piedra base se deriva de la primer piedra de la construcción, de una base, de una cimentación de albañilería importante, ya que todas las otras piedras se establecerán en referencia a esta piedra, lo que determina la posición de toda la estructura, la piedra base, la más importante, Jesucristo. Colosenses 2, del 6 al 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Sobreedificar, construir sobre una edificación u otra fábrica. Primera de Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Fundamento, principio, cimiento en que estriba, sobre el que se apoya un edificio u otra cosa. Estos pasajes nos dicen que Jesús es piedra viva, una piedra preciosa, la piedra angular, la base, la más importante, la que sostiene toda la estructura, que Cristo es el fundamento o cimiento y que no hay otro. Por ejemplo, vamos a suponer que esto es una base, ¿no? Que está hecho de concreto. Y acá estamos los pastores, los obreros y todos los hermanos estamos acá. Pero la base en cual
nos sostenemos, nos mantenemos, nos apoyamos, descansamos, es Jesucristo. En mi vida, en mi familia, en mis decisiones, tengo que estar siempre parado sobre la base, sobre el fundamento que es Jesucristo. Él es la roca, Él es la piedra más importante. Versículo 19. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. De este versículo nace la segunda falsa doctrina, esta levadura. Dicen que la llave, escuchen bien, era la autoridad conferida por Jesús a los sacerdotes para perdonar pecados durante la confesión y la penitencia. Cuando van, ¿no?, y se confiesan, y el 20 Padre Nuestro, 30 Ave María, bueno, sacan también esta doctrina que es falsa. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre quién perdona pecados. Hechos 5 del 30 al 31. Y el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 10, 43. De este Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y paramos acá porque hay un montón de pasajes más que habla que solo por el sacrificio de Cristo en la cruz recibimos el perdón de pecado y la salvación de nuestra alma. Cristo en la cruz nos reconcilió con Dios, perdonando todos nuestros pecados, de forma permanente y eterna. Permanente porque cada día nos acercamos a Él para pedirle perdón. El apóstol Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si pecamos, abogado tenemos en Cristo. Y eterna, porque Él pagó una vez y para siempre el precio de nuestra salvación en la cruz. Estuve entre algunos comentarios con este tema de las llaves. Me gustó este. Dice que la llave del reino comienza con Pedro. Era la predicación del Evangelio. Comienza en Pentecostés, se expande a los judíos y en la casa de Cornelio a los gentiles y luego de ahí a toda la tierra. Quiere decir que nosotros también tenemos la llave del reino para que otros entren, que es la predicación del Evangelio, reconciliar a otros con Jesucristo por medio del testimonio y de la predicación del Evangelio. Vamos terminando. Muy breve repaso. 1. La revelación viene como resultado de mi búsqueda e intimidad con Dios. 2. Cuando confieso a Jesús, se desata su poder. 3. Cuando estoy en intimidad, confieso a Jesús, Dios me revela su propósito para mi vida. Si tu vida carece de propósito, solo estás desenfocado, necesitas reconocer que ese propósito para tu vida se encuentra solo en Jesús. El propósito de Dios se nos revela al pasar tiempo en su presencia. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra, porque a pesar de mí, Dios, puede ser expuesta. Te pido, Dios, que traigas revelación a nuestras vidas, que abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Que podamos comprender tu grandeza, tu poder, tu majestad, Señor. Dios, como todos los días nos acercamos a vos y te rogamos que perdones, Señor, todos nuestros pecados. Rogamos que tu sangre nos limpie de toda maldad. Señor, te necesitamos. Vos sos la piedra, vos sos el cimiento, vos sos el fundamento en el cual nos debemos apoyar. Como dice la parábola de los dos cimientos, el insensato edificó sobre la arena y fue grande su ruina, pero el prudente edificó sobre la roca y permaneció en medio de las tormentas.
que podamos ser prudentes, Señor, que podamos ser íntimos, que podamos dedicarte cada día tiempo en tu presencia, tiempo en intimidad. Te necesitamos, Señor. Te doy muchas gracias por tu iglesia, gracias por estos hermosos hermanos. Te rogamos que nos bendigas y que nos ayudes, papá. En tu nombre, Jesús. Amén.